Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Figueroa y nuevamente nos encontramos acá con un video. La idea del video de hoy es poder hacer un análisis respecto del impuesto diferido y el impacto que este tiene en la renta líquida imponible y el capital propio tributario. Antes de esto, me es muy importante agradecerle a todos ustedes por la participación en los cursos que nosotros dictamos. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Y nada más que decir, ahora iniciamos con este curso, o perdón, con este charla de impuesto diferido y su impacto en la renta líquida imponible y el capital propio tributario. Primero, tenemos que identificar este capital propio tributario que está vigente desde el 1 de enero del 2020, cuál es el nuevo capital propio tributario, por darle ese nombre, que aparece dentro del artículo 2, número 10 de la LIR, donde nos señala expresamente que se entenderá por capital propio tributario el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando al total de activos que representa una inversión efectiva de la empresa el pasivo exigible, ambos a valor tributario. Para la determinación del capital propio tributario deberá considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma. O sea, lo primero que nosotros tenemos que analizar en este momento es qué entendemos o cómo podemos hacer un símil de este capital propio tributario bajo una mirada financiera. Si yo digo que bajo una mirada financiera yo tengo un activo y a ese activo yo le resto todo mi pasivo, lo que obtengo es mi patrimonio neto. ¿Qué es un activo? Un recurso controlado, un resultado de un hecho pasado con la cual la empresa espera obtener beneficio económico futuro. Esa sería la definición de un activo. Por lo tanto, si a ese activo yo le resto efectivamente lo que es el pasivo, que el pasivo sería toda obligación presente, lo que obtengo es patrimonio financiero, valorizado obviamente bajo los criterios financieros. Ahora, si ese mismo análisis, esa misma forma de comprenderlo, lo vemos desde el punto de vista tributario, significa que nuestro patrimonio financiero es el equivalente a nuestro patrimonio tributario, con la única diferencia que en el patrimonio tributario está valorizado bajo criterios tributarios y bajo el mundo financiero está valorizado bajo los criterios financieros. O sea, si yo hago otro tipo de análisis para tratar de entender qué es lo que me busca explicar este capital propio tributario, o qué es lo que busca mostrar, imagínese usted un cantante. Un cantante tiene un recurso controlado. ¿Cuál sería su recurso controlado? Su voz. Esa voz que tiene ese cantante, al ser un recurso controlado, entonces estaríamos frente a un activo. Ese activo, si analizamos ese cantante, y yo lo valorizo bajo los criterios financieros, su valorización probablemente va a ser distinta a la valorización que va a tener el mundo tributario. Va a ser distinta. Por lo tanto, estamos hablando de un mismo activo, solo que tiene una valorización distinta bajo los dos mundos. Ahora, si vemos un pasivo sería una obligación presente. Esta obligación presente lo que busca es, bajo un criterio financiero, busca esta obligación presente poder representar aquella deuda que tiene la compañía con un tercero. En este caso, si seguimos analizando el cantante, a lo mejor para que el cantante tenga esta voz, tuvo en algún momento que estudiar canto. A lo mejor cuando estudió canto, él perfeccionó esa voz, por lo tanto se endeudó con esta academia de canto. Esta deuda con esta academia de canto, si yo lo analizo desde el punto de vista financiero, va a tener una valorización, y si lo analizo desde el punto de vista tributario, va a tener otra valorización. Pero estamos hablando de la misma deuda. Por lo tanto, la diferencia entre activo y pasivo es lo que me entregaría el patrimonio financiero, y bajo una mirada tributaria, la diferencia entre el activo y el pasivo tributario es lo que me entregaría el capital propio tributario. Por lo tanto, cuando
tratamos de estudiar y tratamos de comprender este capital propio tributario, lo que estamos tratando de identificar es algo que, si usted estudió contabilidad, es algo que te enseñaron desde el primer año de tu carrera, que eso es el patrimonio de la empresa, solo que va a estar valorizado bajo criterios financieros y bajo criterios tributarios. El método del activo, para poder determinar este capital propio tributario bajo los criterios tributarios, insisto, dice, usted va a comenzar a determinar esto desde el total de activos, y a ese total de activos usted le va a sumar o le va a restar los valores INTO. Y con eso va a tener el activo depurado o capital efectivo. A ese activo depurado o capital efectivo, usted lo que va a hacer es restar aquel pasivo que sea exigible, y de esta forma obtiene el capital propio tributario. Analicemos esto. Total activo, ya sabemos todo lo que es un activo: recurso controlado, resultado de un hecho pasado, con el cual la empresa espera obtener beneficio económico futuro. Si se recuerda del cantante, el recurso controlado sería su voz. Resultado de un hecho pasado, ¿cuál sería el hecho pasado? Que el papá y la mamá del cantante se juntaron y ahí nació el cantante. Por lo tanto, recurso controlado, resultado de un hecho pasado, y con lo cual este cantante espera obtener beneficio económico futuro. ¿Cuál sería ese beneficio económico futuro? Ganar dinero, vender un disco, hoy en día estar en Spotify, etc. Ahí tengo un recurso controlado. Tratar de explicarlo, ¿cierto? No desde la mirada de la empresa, sino de una forma más abstracta, como para que pueda entender el concepto. Bajo ese criterio tenemos el total de activos. Y a ese total de activos usted tiene que restar aquellos valores que son INTO, intangibles, nominales, transitorios o de orden. La circular 100 del año 75 es la circular madre, ¿cierto?, de este capital propio tributario. A la fecha no hay otra circular. Sin embargo, este concepto de valores INTO es un concepto que ya está bastante obsoleto, por darle alguna nomenclatura a las situaciones que se viven en el día de hoy. ¿Por qué? Porque las diferencias que tenemos en el mundo financiero y en el mundo tributario ya no son intangibles, nominales, transitorios o de orden. No, son diferencias porque tenemos mundos distintos. Porque ya el mundo con el cual yo confecciono las cosas en el criterio financiero son distintas al cómo lo hago en el mundo tributario. Imagínese usted, si usted tiene, por ejemplo, ha tenido un pololo o una polola, y tal vez le ha tocado ir a vivir, o es casado o casada, y tal vez le ha tocado ir, cuando tuvo su pololo, ¿cierto?, a convivir, a compartir un desayuno, a compartir un almuerzo, lo que sea, con la familia de su pareja. Usted se da cuenta de que la costumbre que se realiza ya, tal vez el cómo se sirve el té, tal vez el dónde dejan el pan, lo que sea, la costumbre que hay ahí es distinta a la costumbre que usted tiene. Por lo tanto, genera diferencias. Diferencias de acuerdo a lo que usted piensa, y diferencias, o de cómo usted lo criaron, y diferencias de cómo es su pareja y cómo a él o a ella lo criaron. Producto de estas diferencias, tengo diferencias que son consideradas diferencias de carácter temporales o diferencias de carácter permanentes. Y estas diferencias, al analizarlas desde un criterio financiero, son diferencias que es producto de la valorización que yo realizo en el mundo financiero. Si yo hago el mismo análisis de estas diferencias bajo los criterios tributarios, tengo diferencia en estos dos mundos, porque el mundo que yo estoy evaluando bajo un criterio tributario lo valorizo de una forma distinta. Entonces piense que usted es el mundo tributario y su pareja es el mundo financiero. Van a haber diferencias que en el momento en que ustedes se junten, van a haber diferencias que pueden reconciliar y otras que efectivamente nunca van a reconciliar. Entonces, cuando estamos frente a estas situaciones, significa que mis activos son valorados de forma distinta. Mi activo financiero tiene una valorización, mi activo tributario tiene una valorización. Por lo tanto, hoy en día, hablar solo de que a ese total de activos yo le voy a sumar o restar el valor INTO,
a mi juicio, no sería lo más adecuado, sino que tendríamos que conversar de que a ese total de activos yo tengo que ajustarle aquellas partidas que tienen diferencias de valorización entre el mundo financiero y el mundo tributario. Por lo tanto, dentro del total activos, si yo analizo una hoja de trabajo de 8 columnas, o balance de 8 columnas, si usted lo quiere denominar así, si yo analizo ese total de activos, a ese total de activos van a haber cosas que tienen cara de activo, pelo de activo, ojo de activo, pero que no son activos bajo un criterio tributario. Por lo tanto, usted los va a tener que modificar, va a tener que ajustar este total de activos, sumando o restando algo para poder dejar este activo a valores tributarios. Ejemplo clásico de ello sería el leasing. Usted tiene un activo por leasing, pero este activo por leasing, bajo los criterios tributarios, te dice, qué bonito, pero la verdad que no es tuyo. Todavía no es tuyo. Será tuyo en algún momento, pero hoy no es tuyo. Entonces, cuando este activo efectivamente sea suyo, lo vamos a considerar como parte del activo. De lo contrario, lo vamos a tener que ajustar a este total de activos. Y así muchas partidas que usted, al determinar este capital propio tributario, método del activo, usted comienza desde el total activos, a este total activos usted le va a tener que ajustar distintas partidas. ¿Para qué? Para poder obtener el activo depurado o capital efectivo. Y cuando yo hablo de determinar este activo depurado o capital efectivo, lo que estamos haciendo es determinar aquel activo que representa una inversión efectiva. Eso es lo que busca determinar el mundo tributario con este capital efectivo o activo depurado. O sea, tomar el total de activos, restarle todas esas cosas, sacarle todas esas cosas que tienen cara de activo, pelo de activo, ojo de activo, pero que bajo un criterio tributario no son activos, y así obtengo mi activo depurado o capital efectivo, que representa una inversión efectiva. Fíjese, dicho capital propio se determinará restando del total activos que representan una inversión efectiva. Cuando me dice que a ese total de activos que representen una inversión efectiva, eso es lo que usted está haciendo acá. Está tomando el total de activos, le está ajustando estas cuentas que son INTO o diferencias de valorización entre el mundo financiero y tributario, para obtener el activo depurado o capital efectivo. O sea, aquel activo que efectivamente representa una inversión efectiva. A este activo depurado o capital efectivo le tengo que restar el pasivo exigible. ¿Y cuál es el pasivo exigible? Bueno, aquel pasivo que usted efectivamente, usted tiene la obligación con un tercero de cubrirlo de alguna manera, ¿cierto? Usted tiene que extinguir este pasivo exigible en algún momento, ¿ya? Se hace exigible la extinción de esta deuda, ¿ya? Como por ejemplo, una cuenta por pagar que usted tenga, ahí tengo un pasivo exigible. Los impuestos que usted tenga que pagar, ¿ya? El IVA, ¿cierto? El IVA por pagar sería un pasivo exigible. Son situaciones, son conceptos que usted efectivamente sí o sí los tiene que pagar. Al determinar todos estos pasivos que son efectivamente exigibles, usted va a obtener el capital propio tributario, que insisto, no es nada más ni nada menos que decir activos menos pasivos, total patrimonio, pero valorizados en un criterio tributario. Activo tributario, que sería mi activo depurado o capital efectivo, menos pasivo tributario, que sería mi pasivo exigible, y de esa forma obtengo mi capital propio tributario. Ahora, si usted no me entendió mucho lo que yo acabo de plantear, una ayuda de memoria que yo siempre digo en mis clases es, usted toma el total de activos y a este total de activos usted le suma o le resta aquellas cuentas que tienen una diferencia de valorización
entre el mundo financiero y tributario. Ese sería como el reemplazo a este concepto del INDO. Luego de eso tenemos el activo depurado o capital efectivo. Después usted va a irse a este balance de 8 columnas, va a tomar el total pasivos, y a ese total pasivos que incluye partidas del patrimonio, usted les va a sumar todas las cuentas patrimoniales y les va a sumar todos los pasivos que tengan relación con un gasto rechazado o con un agregado en la renta líquida imponible. Y de esa forma, usted obtiene su capital propio tributario. ¿Ya? Por ejemplo, si yo comienzo desde mi total pasivos, imagínese que usted tiene una provisión, vacaciones contra provisión de vacaciones. Tiene eso dentro del total pasivo. Por lo tanto, dentro de este total pasivos que está acá, usted tiene incluida una provisión de vacaciones. Por ejemplo, al tener esta provisión de vacaciones dentro del total de pasivos, y yo le digo que usted comience con ese total pasivo restando, valor negativo, después le digo, sume todos los pasivos que tengan relación con un agregado o un gasto rechazado, lo que le estoy señalando es que esta provisión dentro de la determinación de una renta líquida imponible será un agregado. Por lo tanto, al ser un agregado, porque no es un gasto real, no es un gasto efectivo, sino que será un gasto efectivo cuando efectivamente este trabajador haga uso y goce de dichas vacaciones. Por lo tanto, mientras tanto, es simplemente una mera estimación. Esa estimación que usted agregó en la renta líquida imponible está dentro del total pasivos, pero no es un pasivo, no es una deuda vigente. No es una deuda vigente. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque esa deuda puede prescribir. Es una estimación calculada sobre una base real, porque tengo las remuneraciones, correcto, calculada sobre una base real, pero puede prescribir. Puede prescribir. Entonces, no es un pasivo real bajo un criterio tributario. Entonces yo tendría que ajustarlo. Y de esa manera yo voy determinando cuáles son mis verdaderos pasivos exigibles, mis verdaderas obligaciones, y así obtengo el capital propio tributario. Ahora, luego que usted obtiene el capital propio tributario, también existe un concepto que se denomina la razonabilidad o la variación patrimonial. Esta razonabilidad y esta variación patrimonial lo que busca no es decir que está bien o que está mal calculado tu capital propio tributario. No, busca decir que es consistente. A lo mejor tu capital propio tributario, tu renta líquida están mal elaboradas, pero esta razonabilidad te dice, sí, tal vez te equivocaste, pero es consistente la equivocación. ¿Ya? Cuando analizo esta razonabilidad, ¿qué es lo que hago? Comienzo desde el capital propio tributario inicial y a ese capital propio tributario inicial yo le hago algunos ajustes. ¿Cuáles serían esos ajustes? Le sumo o le resto la renta líquida imponible determinada, le sumo las participaciones percibidas, resto retiros actualizados, entendiendo que estoy hablando de un régimen general, resto gastos rechazados no afectos pagados actualizados, sumo aumentos de capitales actualizados, disminuyo el capital, o sea, resto alguna disminución de capital actualizado, más o menos cualquier otro ajuste o cualquier otra variación que tenga el capital. Y de esa forma obtengo mi capital propio tributario final. Al hacerlo así, yo puedo ir validando si efectivamente la determinación de mi capital propio es coherente respecto a esta razonabilidad. Entonces, si hacemos un ejercicio y empezamos a analizar una empresa 14A del año comercial 2020, vamos a decir de que esa es la situación de la empresa. Me van a disculpar, en este caso me salté el marco conceptual, no apliqué criterios de devengado, pero quiero que podamos analizar otra cosa, más allá de lo que nos diga el marco conceptual bajo un criterio de IFRS.
Tengo caja capital por 1 millón, tenía que haber sido cuenta obligada. Vacaciones contra provisión de vacaciones, en estricto rigor tendría que ser una cuenta por pagar, pero para nuestros efectos vamos a hablar de provisión de vacaciones por 500.000. Caja contra ingresos por venta, 5 millones de pesos. Eso es lo que está en nuestro libro diario. Si yo armo un balance, tendría caja que está dentro de mis activos, que son 6 millones de pesos, por lo tanto mi total de activos son 6 millones. Y en mis pasivos y patrimonio tengo provisión de vacaciones por 500.000, capital 1 millón, y el resultado del ejercicio son 4.500.000. Por lo tanto, el total pasivo más patrimonio son 6 millones. ¿Cómo llego a estos 4.500.000? Bueno, es el ingreso por venta, que son 5 millones, menos los 500.000, que sería el gasto por vacación, y ahí obtengo el resultado del ejercicio, que son 4.500.000. Si veo la renta líquida imponible, si analizo la renta líquida imponible sin provisión de impuesto a la renta, tengo el resultado según balance, que son 4.500.000. Agrego la provisión de vacaciones, que son 500.000. ¿Por qué? Porque efectivamente no es un desembolso real. Y obtengo mi renta líquida imponible, que son 5 millones. Y a esos 5 millones le aplico la primera categoría, que sería un 27%, lo que nos da 1.350.000. Luego determino el capital propio tributario. Comienzo desde mi total activo, 6 millones de pesos, que era el total de activos que teníamos en la lámina anterior. Voy a analizar si tengo algún valor INTO. No tengo ningún valor INTO. Y después analizo si tengo algún pasivo exigible. El único pasivo que tengo dentro de mi balance es la provisión de vacaciones. Por lo tanto, si el único pasivo que tengo es mi provisión de vacaciones, ya conversamos que esa provisión de vacaciones no es un pasivo exigible. Por lo tanto, mi total de pasivo exigible es 0, obteniendo un capital propio tributario de 6 millones de pesos, para el caso del ejemplo. Ahora, el efecto al contabilizar el impuesto a la renta, ¿qué cosa nos ocurriría? Si yo dentro de la contabilidad, luego que determiné mi renta líquida imponible, previa, antes de determinar mi impuesto a la renta, obviamente determino una RLI para poder saber sobre qué base aplico este impuesto a la renta. Y digo, mira, la RLI son 5 millones de pesos, le aplico un 27% de impuesto, por lo tanto, el impuesto a la renta es de 1.350.000. Y ahí registro impuesto a renta contra provisión de impuesto a renta. O el impuesto a renta por pagar, no sé, la nomenclatura que usted le asigne en su contabilidad. Al hacerlo así, tenemos que nuestro balance cambia, ¿cierto? Tengo mi total activos por 6 millones, mi provisión de vacaciones por 500.000, mi provisión de renta también por 500.000, perdón, por 1.350.000, el capital queda en 1 millón, que era el valor que ya tenía, y mi resultado del ejercicio baja a 3.150.000. ¿Por qué? Porque tengo el ingreso por venta, que son 5 millones, las vacaciones, que son 500.000, tengo un resultado del ejercicio antes de impuestos, que son 4 millones y medio, el impuesto a renta, que es 1.350.000, y ahí obtengo el resultado después de impuestos, que son los 3.150.000. Ahora, si analizo esta determinación del impuesto a la renta, analizo mi renta líquida imponible, comienzo desde este resultado según balance, que son 3.150.000, agrego la provisión de vacaciones, agrego la provisión de renta, que es 1.350.000, pero mi base afecta a primera categoría no cambió, porque esa provisión de renta, obviamente, de acuerdo a lo que dice el artículo 31, inciso cuarto, número 2, nos dice que va a aceptar como gasto por concepto de impuesto cualquier impuesto excepto los de esta ley. Entonces, como este es un impuesto a la renta,
yo tengo que agregarlo porque no es aceptado como gasto. Si analizo el capital propio tributario, no cambió el capital propio tributario, sigo teniendo mi total activo 6 millones y pasivo exigible, ninguno de esas dos provisiones son un pasivo exigible. Ahora, ¿por qué? Bueno, simplemente los invito a que usted revise el oficio 5061 del 2004 y la circular 100 del año 75, en donde el legislador nos dice de que esa provisión de renta no es considerada un pasivo exigible. Si analizo yo esta razonabilidad o esta variación patrimonial, la razonabilidad busca explicar cómo se pasó de un capital inicial a un capital final. Entonces, comienzo desde el capital propio tributario inicial, 1 millón. No estoy aplicando corrección monetaria para el caso del ejemplo. Corrección monetaria 0. La renta líquida imponible eran 5 millones. ¿Tengo retiros o dividendos? No. Por lo tanto, el capital propio tributario de la razonabilidad son 6 millones. El capital propio tributario que usted determinó bajo el método del activo son 6 millones. Por lo tanto, la diferencia es 0. 0 significa que está bien, podríamos entender que sí. Pero la realidad es que lo que nos está diciendo este 0 es que es consistente. Es consistente lo que está ocurriendo bajo un criterio tributario, en tu capital propio, en tu renta líquida imponible. Eso es lo que está mostrando esta razonabilidad. Ahora si analizo la NIC 12 de impuesto a las ganancias para poder mirar, ¿cierto?, estos impuestos diferidos, digo, dentro de la NIC 12 tengo un concepto que se denomina tasa media efectiva. La tasa efectiva es una nota a los estados financieros que debe ser preparada por la administración, situación que ocurre pocas veces y es encargada generalmente a los auditores externos. En el caso planteado anteriormente, estamos frente a una renta líquida imponible de 5 millones de pesos. El registro contable de la provisión de renta debe ser registrado en la contabilidad en el año 2020 y debe tener un efecto en la renta líquida imponible, pero no cambia el resultado de la RLI, que es lo que ya vimos. Por lo tanto, el impuesto a la renta es de un 27% y debemos calcular cuál es la tasa efectiva, ¿ya? Entonces, si vamos a mirar la NIC 12 en su párrafo 86, esta tasa media efectiva, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, mire, la tasa efectiva será el gasto por impuesto, o sea, el impuesto directo de primera categoría, menos el impuesto diferido, en el caso de que el impuesto diferido, para nuestro efecto, pueda estar en ingreso, pero el concepto neteado de gasto por impuesto, usted lo va a dividir en el resultado financiero antes de impuesto. Ese sería el gasto por impuesto. Y de esa forma usted obtiene la tasa efectiva. Entonces, si yo analizo que mi tasa efectiva sería de un 30%, ¿por qué? Porque el impuesto a la renta es 1.350.000, pero mi gasto por impuesto, perdón, pero mi resultado financiero antes de impuestos es de 4.500.000. Por lo tanto, mi tasa efectiva es de un 30%. Si miro el estado de resultados, ahí tengo el 1.350.000. Y si analizo el resultado del ejercicio antes de impuestos, ahí están los 4,5 millones. Entonces, el análisis que yo diría es, si la empresa o la tasa teórica, la tasa de impuestos teórica, que es la que nos señala la ley, es un 27% de impuestos, entonces, ¿por qué tengo una tasa efectiva distinta a la tasa teórica? Si la tasa teórica es 27 y la tasa efectiva es un 30, ¿por qué tengo esta variación? Finalmente, estas variaciones daría en este caso porque no se contabilizaron los impuestos diferidos. Por lo tanto, la tasa teórica, que es un 27%, versus la tasa efectiva, es distinta. Generalmente las diferencias se producen por diferencias permanentes, la costumbre que les hablé al inicio, provisiones de evaluación,
cálculos de PPUA con una tasa distinta a la actual. Imagínense que hubo un cálculo de PPUA anteriormente con una tasa X, tasa, ponte tú 25, 27, qué sé yo, y hoy tasa 27. Diferencia de los saldos iniciales de los impuestos diferidos u otra partida. Pero algo tiene que explicar. Cuando mi tasa efectiva es distinta a mi tasa teórica, tiene que haber una explicación. Algo tiene que decir, mira, esta variación se debe por tal y cual motivo. Por lo tanto, la empresa, en este caso, decide determinar y contabilizar los impuestos diferidos. Entonces, ¿qué dice? Tengo una provisión de vacaciones. Esta provisión de vacaciones es por un monto de 500.000 pesos. La tasa más próxima a su realización será de un 27%. Por lo tanto, los 500.000 los multiplico por un 27% y me va a dar un impuesto diferido de 135.000 pesos. ¿Y tengo un efecto en RLI? Sí. ¿Y tengo un efecto en capital propio tributario? Sí. Pero yo no me quiero quedar solo con esto y quiero tratar de explicarles, bajo mi mirada, cómo yo analizo el impuesto diferido. Así es que voy a ir a la pizarra. Diferido. Yo analizo el impuesto diferido de la siguiente manera. Digo, mira, el impuesto diferido, para poder entender el impuesto diferido, tengo que comprender las diferencias que tengo. Las diferencias. Entonces yo voy a tener diferencias que son temporarias. Diferencias temporarias. ¿Por qué tengo estas diferencias temporarias? Por diferencias en el criterio financiero y el criterio tributario. O sea, el mundo financiero lo analiza de una manera y el mundo tributario lo analiza de otra forma. Entonces, cuando tengo estas diferencias que son producto de que el mundo financiero hace las cosas de una manera y el mundo tributario las hace de otras, esas diferencias son denominadas diferencias de carácter temporarias. Estas diferencias de carácter temporarias pueden ser de dos tipos. Pueden ser diferencias temporarias temporales o diferencias temporarias permanentes. Si estoy dentro de las diferencias temporarias temporales, significa que en algún momento de la vida, esta diferencia desaparece. En algún momento de la vida esta diferencia desaparece. Y es en base al ejemplo que yo les decía al inicio, en donde señalaba que cómo se relacionaba usted con su marido, con su pololo, con su polola, lo que sea, en algún tiempo determinado. A lo mejor al inicio, cuando ustedes comenzaron su relación, tenían muchas diferencias, un montón de diferencias, pero tal vez esas diferencias, a lo largo del tiempo de vida que ustedes mantienen como pareja, esas diferencias se fueron atenuando. Por lo tanto, esas diferencias fueron desapareciendo. ¿Qué es más o menos lo que ocurre del punto de vista financiero y tributario, por ejemplo, con las depreciaciones, ¿cierto? Con nuestro activo fijo. Nuestras depreciaciones, muchas veces nosotros en el mundo financiero aplicamos una depreciación, ya sea por rendimiento o una depreciación lineal o una depreciación decreciente, de acuerdo a lo que dice la NIC 16, y la vida útil que utilizamos puede ser una vida útil económica, puede ser una vida útil indicada por el fabricante o puede ser una vida útil en base a la experiencia que usted tiene. En cambio, bajo los criterios tributarios, usted va a aplicar la tabla de depreciación o la tabla de vida útil, perdón, que te entrega el Servicio de Impuestos Internos en su resolución 43 del 2002. Entonces, ahí es donde usted efectivamente va a tener otro criterio de depreciación. Pero si usted analiza y dentro del mundo financiero usted aplica una cantidad de años, dentro del mundo tributario aplica otra cantidad de años, a lo largo del tiempo la diferencia desaparece. Ahora,
Si sigo en este análisis y dentro del mundo tributario usted quisiera aplicar una depreciación acelerada para que el efecto sea mucho más potente, si usted aplica una depreciación acelerada bajo un criterio tributario, esta depreciación acelerada lo que busca es que usted lleve un monto más grande de gasto a el resultado del ejercicio tributario. Por lo tanto, el monto de su activo usted lo va a estar llevando a resultado de una forma más rápida en una depreciación acelerada versus una depreciación que es normal. Por lo tanto, lo que ocurre acá es que a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, esta diferencia que pueda tener el mundo financiero con el mundo tributario desaparece. Esa diferencia desaparece. Por lo tanto, como es una diferencia que va a desaparecer, estamos frente a una diferencia de carácter temporal. Pero existen otro tipo de diferencias que son diferencias de carácter permanente. Permanente. Y cuando estamos frente a estas diferencias que son de carácter permanente, acá, ¿qué es lo que nos dice? Que son diferencias irreconciliables. O sea, usted con su marido, con su pololo, con su polola, van a tener diferencias que nunca van a llegar a acuerdo. Irreconciliables. Lo mismo ocurre entre el mundo financiero y el mundo tributario. Hay diferencias temporarias que son permanentes, irreconciliables. Y esas son las que generalmente nosotros hablamos como el gasto rechazado. Cuando tengo este gasto rechazado, significa que usted, imagínese una multa fiscal. Una multa fiscal usted sí o sí la tiene que pagar porque te cursaron la multa, tenías que pagar tu formulario 29 el día 20 y justo te llama, no sé, una persona que para ti es muy importante, no la veía hace mucho tiempo, te dice, oye, ¿sabes qué? Solo hoy yo estoy acá disponible en Chile para que conversemos porque ya mañana me voy. Y tú te volviste loquito, entonces llegaste y te juntaste con esta persona, te fuiste a tomar un café, después te tomaste otro café, y empezó a pasar el tiempo, no te diste cuenta que era día 20, no habías pagado tu formulario 29, y por lo tanto, lo pagaste el día 21 porque usted termina la historia de qué pasó con esta persona. Y esa multa, como pagaste el formulario 29 el día 21, te cursan una multa, y esa multa fue un desembolso real que ocurrió en tu empresa. Bajo los criterios financieros, de acuerdo a lo que nos señala el marco conceptual, tengo que representar fielmente las operaciones que ocurrieron en la compañía, por lo tanto esa multa la tengo que registrar en la contabilidad sí o sí, y queda registrada en un gasto. Pero bajo los criterios tributarios viene el cuestionamiento y se dice, oye, pero ¿por qué te cursaron la multa? ¿Tenías que haberte juntado con esa persona en ese momento? ¿O perfectamente le podrías haber dicho, dame 2 minutos y pagaba el IVA desde tu celular? No era necesario que te cursaran esa multa. Por lo tanto, esa multa en particular es considerada como un gasto rechazado. No afecta al artículo 21, pero sí es un gasto rechazado. Entonces, es una diferencia que vamos a tener siempre entre el mundo financiero y el mundo tributario, porque el mundo financiero lo va a considerar como un gasto, pero el mundo tributario no va a aceptar ese gasto. Por lo tanto, es una diferencia de carácter permanente. Al ser una diferencia de carácter permanente, significa que a lo largo de la vida no se va a reversar. Por lo tanto, todas las diferencias que sean temporales, toda diferencia que sea temporal, genera impuestos diferidos. En cambio, las diferencias que son de carácter permanente, esas no me generan impuestos diferidos. Esas no generan impuestos diferidos. ¿Ya? Ese sería más o menos el análisis que nosotros podemos hacer hasta el momento. Otro análisis que nosotros podemos agregar cuando estamos frente a estos impuestos diferidos que son producto de nuestras diferencias temporarias de carácter temporal, es que estas diferencias temporales que sí me generan impuestos diferidos, yo tengo que decir, a ver, ¿cuál es el efecto?
Analicemos la provisión que está en la presentación. Dijimos vacaciones, pongámosle valor, 100 pesos, contra una provisión vacaciones por 100 pesos. La pregunta es, oye, ¿estas vacaciones que tú tienes acá son un gasto en este año? No, son un gasto real del punto de vista tributario en el año en que efectivamente hagan uso y goce estos trabajadores de estas vacaciones. Ya, ok, van a hacer uso y goce en el año 2, no en el año 1. Ok, si van a hacer uso y goce en el año 2, ¿qué efecto tiene? Bueno, tiene un efecto en renta líquida imponible. Determinación de la renta líquida imponible, yo tendría un resultado según balance. Imaginemos que tengo un resultado según balance de 10.000, de 1.000, y estas vacaciones serán un agregado, vacaciones. ¿Por qué será un agregado? Porque serán gastos aceptados en el momento en que efectivamente me acepten, el gasto. Y el gasto será efectivo en el año 2 cuando los trabajadores hagan uso y goce de estas vacaciones. Por eso que tengo que agregar estas vacaciones. Deducciones, nada. No tengo deducciones. 0. Por lo tanto, tengo una RLI de 1.100. Esa RLI de 1.100 tiene que pagar un IDPC de un 27%, para el caso del ejemplo. Por lo tanto, si digo 1.100 pesos, 1.100 por un 27%, me da 2,97. Ese sería el impuesto a la renta que tendría que pagar la empresa, 2,97. Entonces, si yo empiezo a analizar esto, digo, oye, estas vacaciones, hoy, hoy, ¿pagaron impuesto a la renta? ¿Sí o no? Estas vacaciones, hoy, ¿pagaron un impuesto a la renta? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, significa que en el futuro tú te vas a ahorrar pagar impuesto a la renta sobre estas vacaciones. Repito, estas vacaciones, hoy que tú las agregaste en la renta líquida imponible, esta provisión de vacaciones que tú hoy la agregaste en la renta líquida imponible, hoy, ¿pagaron impuesto a la renta? La respuesta es sí. Pero mañana, en el futuro, cuando haga uso y goce de esas vacaciones, ¿tendrán que pagar impuesto a la renta? La respuesta es no. En el futuro no van a tener que pagar. ¿Por qué? Porque ya pagaron impuesto a la renta hoy. Ah, perfecto. Entonces, como ya pagaron impuesto a la renta hoy, yo tengo que calcular el impuesto diferido. Y yo diría que producto de esta transacción, producto de este hecho que tengo acá, tengo un activo por impuesto diferido. Y la pregunta sería, ¿y por qué tengo un activo por impuesto diferido? Bueno, es muy simple. Tienes un activo por impuesto diferido porque en el futuro no vas a tener que pagar impuestos. Tienes hoy, como pagaste hoy un impuesto a la renta, hoy tienes un recurso controlado, resultado de un hecho pasado, con la cual la empresa espera obtener beneficio económico futuro. Hoy tú pagaste un impuesto, pero mañana va a ser una deducción aceptable, una deducción aceptada. Por lo tanto, mañana no vas a tener que pagar impuesto a la renta sobre ello, porque el impuesto a la renta ya va a estar pagado. Por eso que esta provisión de vacaciones me genera un activo por impuesto diferido.
Caso contrario, sería un pasivo por impuesto diferido. Cuando yo en el futuro tenga que efectivamente pagar impuestos, ¿ya? Si hoy pagué y en el futuro no pago, impuesto a la renta me refiero, significa que me genera un activo por diferido. Pero si hoy yo no pago, en el futuro tendré que pagar, entonces ahí tengo un pasivo por impuesto diferido. Y siempre generalmente en clase o en distintos lugares se explica y se dice, mira, si tienes un pasivo, entonces te genera un activo por diferido. Si tienes un activo, te genera un pasivo por diferido. Sí, esa matemática es lógica, o sea, esa matemática sirve, pero la lógica es lo que yo te acabo de contar. Volvamos a la presentación. Por lo tanto, si analizamos este concepto de la provisión de vacaciones, es por un monto de 500.000 pesos y lo voy a multiplicar, esta provisión de vacaciones, por la tasa de impuesto a la renta más próxima de cuándo se va a realizar este desembolso. O sea, yo creo que, imagínate que soy un 14D y ¿cuál es la tasa más próxima? Bueno, va a ser el año, no sé, me lo voy a tomar en 2 años más, porque este caso ocurre, no sé, qué sé yo, en el 2021. En el 2021 ocurre este caso, 2020, sí, en el 2021 ocurre este caso, imagínate tú, y en el 2021 hoy estamos con tasa de primera categoría de un 10% en un D3, pero en un 2023, en el 2023 la tasa de primera va a ser 25%. Por lo tanto, si usted piensa de que en el mes en que, o en el año en que esto se va a convertir en realidad, va a ser en el 2023, usted esos 500.000 pesos los debería multiplicar por la tasa de primera categoría del 2023. Para el caso nuestro, como lo estoy explicando, estamos frente a una tasa lineal, por lo tanto es 27% constante, ¿ya? Pero siempre se busca tomar el monto y multiplicarlo por la tasa de impuesto más próxima a su realización. Entonces son 500.000 la provisión de vacaciones, la tasa más próxima es 27%, por lo tanto 500.000 por 27% nos da un impuesto diferido de 135.000 pesos. Y este impuesto diferido, ¿tiene un impacto en renta líquida y tiene un impacto en capital propio tributario? La respuesta es sí. ¿Cuál sería el asiento contable que tengo? Activo por impuesto diferido contra un impuesto diferido que sería una cuenta de ingreso. Y ahí tengo los 135.000 pesos. En el futuro tendrá la empresa un gasto aceptado y un menor impuesto a pagar. Por eso que se genera este activo por impuesto diferido. Si analizo cómo me quedaría esto registrado, yo tengo que en caja tengo los 6 millones, el activo por diferido lo tengo que registrar dentro de mis activos, ahí están los 135. El pasivo y patrimonio tengo provisión de vacaciones por 500.000, una provisión de renta por 1.350.000, el capital por 1 millón y el resultado del ejercicio son 3.285.000. Y acá mucha atención con esto. Tengo el ingreso por venta que son 5 millones, las vacaciones que son 500.000 y me da un resultado antes de impuestos de 4.500.000. Si yo analizo mi renta líquida imponible, tengo una RLI de 5 millones. ¿Por qué? Porque comienzo con mi resultado después de impuestos, que son 3.285.000, agrego la provisión de vacaciones, agrego la provisión de impuesto renta y hago una rebaja del impuesto diferido. ¿Por qué hago la rebaja del impuesto diferido? Porque el impuesto diferido, muchachos, no es nada más ni nada menos que un impuesto a la renta. Eso es un impuesto diferido. La NIC 12 habla del impuesto a las ganancias. Es un impuesto a la renta. Por eso, como es un impuesto a la renta, tengo que restarlo porque nuevamente
no puedo considerar estos impuestos como gastos o como ingresos que tenga la compañía. Si tomo los 5 millones y los multiplico por un 27%, me da que el impuesto a la renta es de 1.350.000. Entonces acá usted podría empezar a analizar y decir, ¿por qué si el impuesto a la renta es de 1.350.000, por qué dentro del estado de resultados, en el ítem impuesto a la renta, tengo 1.250.000? Bueno, es muy simple, porque ese 1.250.000 contiene el impuesto diferido que usted ya calculó. Recuerde que fue activo por diferido al debe contra un impuesto diferido de ingreso al haber. Y ese impuesto diferido ingreso y el impuesto a la renta gasto, ambos neteados, están dentro del concepto de impuesto a la renta. Lo adecuado es que no dé lo mismo. Lo adecuado es que el impuesto a la renta que usted tiene en el estado de resultados versus el impuesto a la renta que determinó en la RLI no dé lo mismo. Eso es correcto, eso generalmente está bien. ¿Y producto de qué? Porque el estado integral de resultados incorpora en el rubro impuesto a renta el impuesto diferido y el impuesto a las ganancias. Si yo analizo entonces mi capital propio tributario, partiendo desde mi total activos, ahora mi total activos cambió, ¿cierto? Porque tengo 6.135.000, que eran los 6 millones iniciales, más el diferido. A eso yo le hago un ajuste de este INTO, que son diferencias de evaluación entre el mundo financiero y tributario. Obviamente tengo una diferencia de evaluación, que sería mi activo por diferido, se lo resto al total de activos y obtengo mi capital efectivo de 6 millones. Resto mi pasivo exigible, que para este caso no hay nada, por lo tanto tengo mi capital propio tributario de 6 millones de pesos. La razonabilidad, como ya les dije antes, busca explicar cómo se pasó de un capital inicial a un capital final. Por lo tanto, si yo comienzo desde mi capital propio tributario inicial, que es 1 millón, no hay corrección monetaria, sumo la RLI, resto los dividendos percibidos, tengo efectivamente un capital propio de la razonabilidad de 6 millones y lo comparo con el capital propio que acabo de determinar, que son 6 millones, y me da una diferencia de 0. En el caso planteado anteriormente de la RLI de 5 millones, el registro contable de la provisión de renta y el impuesto diferido deben ser registrados en la contabilidad en el año 2020 y deben tener un efecto en la RLI, pero no cambia el resultado de la RLI como ya lo vimos antes. Por lo tanto, el impuesto a la renta es de un 27% y debemos calcular nuevamente la tasa efectiva. Recuerden que calculamos una tasa efectiva sin haber registrado el impuesto diferido y ahora vamos a calcular una tasa efectiva considerando este impuesto diferido contabilizado. Entonces volvemos a nuestra fórmula inicial en donde tengo la primera categoría menos el diferido, que es el gasto total por impuesto contable, y lo divido sobre el resultado financiero antes de impuestos. ¿Cómo me quedaría? La tasa efectiva es de 1.350.000 menos los 135 y los divido en los 4.500.000. Por lo tanto, mi tasa efectiva sería 27%. Eso quiere decir que el gasto por impuesto contable es igual al gasto por impuesto tributario. Conclusiones finales. Los ajustes en renta líquida imponible que no representen flujo afectan el capital propio tributario y los ajustes en RLI que sí representan flujo afectan la razonabilidad o variación patrimonial. En caso que la razonabilidad no cuadre, bueno, probablemente algo anda mal. Por todo el tiempo que ustedes prestaron atención en esta presentación, les doy las gracias. Les recuerdo que mi nombre es Carlos Figueroa y los dejo invitados a que se suscriban en este canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales que están ahí en pantalla y usted lo está viendo. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao.